Nos hemos congregado en la casa del Señor y estamos celebrando la Eucaristía del domingo número 18 durante el tiempo ordinario. Ya dijimos que cuando celebramos estos domingos, para poder entender mejor la palabra de Dios, hay que seguir unas líneas. Estamos acompañando a Jesús en su subida a Jerusalén. Se hace acompañar de sus 12 apóstoles, 12 completos. Y alguna otra gente que le sigue, unos van y vienen, algunos permanecen, pero 12 en particular. Jesús está en el discipulado, está educando a sus discípulos, formándolos, porque Él tiene un plan con ellos. ¿Cuál es el plan? Fundar una iglesia. Fundar la iglesia verdadera, el canal de gracia por el cual Él quiere salvar las almas. Y esto con sus 7 sacramentos y todo lo que eso significa. En eso va perdiendo su tiempo con ellos. Es una formación personal, individual y a la vez comunitaria, como coinonía, como iglesia. ¿Y para qué? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo puede hacer eso? Necesita hombres para que trabajen en ese particular. Por eso a esos 2 en particular, llegados a Jerusalén el Jueves Santo y en la última cena, con el lavatorio de los pies, entre otras cosas, los va a ordenar al sacerdocio. Ese es el cuadro que tenemos en la mente. Ya los lleva consigo y les va hablando de muchas cosas por el camino. Pero hoy, en el domingo 18, por alguna razón, la liturgia como que toma un giro. Y es básicamente la primera vez hasta ahora que la palabra en todas sus lecturas va a hablar del mismo tema. En este caso, parecería que es de las riquezas. Mas no olviden que Jesús no habla de cosas materiales. Jesús habla de cosas espirituales. Usa las riquezas perfectamente bien para darnos una enseñanza mayor. Eso no lo pueden perder de perspectiva. Y la idea entonces de todas estas lecturas en el mismo sentido es que no perdamos el hilo. Por lo general, en los domingos, la primera lectura se casa con el Evangelio y hablan más o menos de lo mismo. En otros domingos, la segunda lectura como que toma más auge, aún a veces que el mismísimo Evangelio. Y pueden pasar otras combinaciones, pero este domingo todas las lecturas en el mismo tema. Vamos a verlas de cerca, porque son lecturas realmente importantes. La primera lectura del Eclesiastés. Mira lo que dice exactamente aquí. Vanidad de vanidades, dice Coelet. Ese es el nombre del libro, Coelet. Ese es uno de la asamblea. Alguien que habla en nombre de la asamblea y le habla a toda la asamblea. Vanidad de vanidades, dice Coelet. Vanidad de vanidades y todo es vanidad. Es un libro corto, se escribe para el siglo III más o menos, y es un libro que habla de sentencias. Es un poco pesimista. Es una sentencia que básicamente le va a decir al hombre, estás haciendo esto mal. Y si continúas haciendo esto mal, esto es lo que te va a suceder. A la vez que hace una invitación, como sabes ya que lo estás haciendo mal, te invito para que cambies y empieces a hacerlo bien. Y de esa manera puedas salvar tu alma. Se llama una diatriba, la forma en la que está escrito ese libro en particular. Cuando empiezas, esta frase de vanidades se va a repetir en todo el libro. Ese es como el cliché del libro, podemos decir. Pues tengo que definir qué es vanidad. Es una vaceidad. ¿Vaceidad de qué? Estoy vacío de Dios. ¿Por qué? Porque estoy demasiado lleno de mí mismo. Dios no existe. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Y como yo soy Dios, el mundo gira en torno a qué o a quién. A mí. ¿Cómo tomo todas mis decisiones? Desde mis placebos. Desde lo que me gusta a mí, desde lo que me parece mejor, desde lo que me satisface. Lo demás, vanidad de vanidades. No tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque como yo soy Dios, no hay vida eterna. Porque yo no puedo prometer mi vida eterna ni a mí ni a nadie. Cuando Dios es Dios en mi vida, entonces hay vida eterna. Hay un más allá. Hay una razón por la que hago las cosas. Hay un propósito fundamental que es salvarme, ayudar a salvar a otros. Continúa la primera lectura diciendo, hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto. Y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. Tantos afanes por esta vida, tantas cosas que hacemos, tanto correr tras unas cosas que son pasajeras y olvidamos lo que es esencial.
Piensen, por ejemplo, en el fin de semana que vivimos, todo lo que pasó, todo lo que hemos hecho durante el fin de semana. ¿Y si nos tocara la muerte ahora? Todo aquello que hicimos que era material, ¿podemos llevarlo con nosotros? Respuesta, absolutamente no. Todo aquello que hicimos que era espiritual, en el sentido del amor al otro, nos servirá como llave de entrada al reino de los cielos. Entonces lo que quiere el libro es que el que lee se detenga para pensar cuáles son los verdaderos motivos de mi existencia, para que piense en serio quién es mi verdadero Dios, para que intentemos empezar a vaciarnos de nosotros mismos y a llenarnos de Dios con la sabiduría de Dios. Toda la inteligencia humana, ¿qué nos ha dado? Muchísimas cosas. Esas cosas son salvíficas, nos ayudan a salvarnos. Bien utilizadas puede que sí, pero sin Dios en el corazón definitivamente no. Entonces es la primera lectura, una llamada a que pongamos los pies en la tierra. Esta es la clave de la primera lectura. El hombre está dividido en dos porciones. Esta vida humana, punto, y la creencia en Dios. La vida humana es solamente la base para poder creer en Dios. Pero si elimino la segunda, que es el problema de esta generación y de muchas generaciones, si elimino la segunda, la creencia en Dios, tengo una vida vacía, llena de simplemente propuestas diarias que dependen de lo que pueda encontrar como placer en este momento y mañana, pero no depende jamás del bienestar del alma, que es el espejo donde Dios se mira y el reflejo que hacemos del amor de Dios con todos los demás. Para no dejar de parecerse, el salmo responsorial de hoy era básicamente idéntico a esa primera lectura. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Es el estribillo de este salmo. Puedes encontrar otro en algunas lecturas, pero este es el estribillo. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornen, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. ¿Qué dice ahí? Nada tiene sentido si no es en Dios. Nada tiene valor si no es en Dios. Empezamos a desaparecer. La gente hasta deja de vernos. A veces la gente no nos quiere, solo nos tienen miedo. Y cuando lo que mueve el corazón del otro hacia ti es el miedo, el evitar problemas, el no tener conflictos, no hay amor, no existes, no ayudas, no apoyas, eres un estorbo. Y de hecho, a veces alguna gente reza para que desaparezcas. Lo que Dios quiere es lo contrario, que existas para la eternidad. Entonces ese salmo completo leído tiene un significado muy importante en la liturgia de la palabra de hoy. Pero San Pablo a los colosenses, decimos en mi campo, botó la bola y rompió el bate. Hermanos, ya que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba y no a los de la tierra. Lo mismo que en la primera lectura, lo mismo que el Salmo. ¿Qué dice San Pablo ahí en literal? Tú estás bautizado, por ende hijo de Dios, por ende heredero de un reino, por ende una misión, pasar por el mundo como Cristo pasó. Si estás bautizado, dice Pablo, ya has resucitado con Cristo. Pero espérate, ni siquiera nos hemos muerto. ¿Cómo hemos resucitado? Habla en el plano sacramental, en el plano espiritual. Tienes la promesa de que eso se va a dar. Has resucitado, no en plenitud todavía. Pero si vives para esa resurrección, toda tu vida será un resucitar con Cristo. Si ves de acuerdo a ese evangelio, a lo que ahí se prometió, toda tu vida es un resucitar, un resurgir, un renacer, un ser, una nueva criatura. O sea, un ser hoy mejor que ayer, pero un ser mañana mejor que hoy. Sería la idea que San Pablo tiene en esa introducción a esa segunda lectura. Porque han muerto y su vida está en Cristo escondida en Dios. La frase más linda de toda esa primera lectura. Tu vida está escondida en Dios si has muerto a ti mismo, si no eres el centro del universo, si no accionas solamente guiando tus placeres y tus pequeños amores. Si tu vida está en Cristo, definitivamente vives escondido en Dios y la resurrección te pertenece. Porque cuando aparezca Cristo, o sea, cuando vuelve en su segunda venida a levantar su iglesia, a juzgar al pueblo santo de Dios,
que es vida nuestra, entonces también nosotros apareceremos juntamente con Él en gloria. Dice la palabra que tú participas de la gloria de Dios. Espérate, si haces de tu vida un camino de gloria, porque si hago de mi vida un camino de infierno, ¿de quién voy a participar? Del infierno prometido para Satanás y sus secuaces. Esto la palabra lo dice casi exactamente en esas mismas palabras. Por lo tanto, den muerte a todo lo terreno que hay en ustedes. Y Pablo aparece con uno de sus primeros listados de todo lo que es abominable en el corazón del ser humano. Escucha cada palabra y examínate. Nadie tiene que señalarte, nadie tiene que decirte, tú te conoces, tú sabes. Fornicación. Y dice la palabra que tu cuerpo fue hecho para alabar, bendecir, glorificar a Dios, no para la concupiscencia, no para la fornicación. Y todos sabemos lo que es fornicación. Fornicación, impureza, que es una forma de fornicación también, si quieres, impureza. Tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Pasiones bajas, codicia, avaricia, que es una forma de idolatría. Si a la idolatría que padecemos por naturaleza, yo le añado la egolatría. La idolatría es poner algo en el lugar de Dios. La idolatría es ponerme a mí en el lugar de Dios. Si hago esas dos cosas de mi vida juntas, entonces ¿qué pasa conmigo? Soy intransigente. Nadie puede aconsejarme, ni hablarme, ni ayudarme. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Tú no sabes eso. Yo siempre tengo razón. Nadie puede contra mí. Yo soy Dios. ¿Quién hizo eso? Al principio de todo, Lucifer, Satanás. Es su pecado querer ser como Dios, querer ser, a ocupar el lugar de Dios. Ese fue el pecado de Lucifer. ¿Y dónde está? Al otro lado ahora, completamente opuesto a lo que quería ser. Total, lo opuesto completo a lo que quería hacer. Eso es lo que es, porque se rigió por su sentimiento, pensamiento y demás, y olvidó el pensamiento de Dios. No olviden a Pedro. Apártate de mí, le dice a Jesús, apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, tú no piensas como Dios. Despójense de la vida de la vieja condición humana, con sus obras, y revístanse de la nueva condición que ya se va renovando como imagen de su Creador, hasta llegar a conocerlo. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos, bárbaros y escribas, esclavos y libres. ¿Por qué? Porque Cristo es la síntesis de todo, y Cristo está en todas. Lees esa primera lectura y terminas preguntándote, ¿Cristo está en mí? Mi última semana, Cristo ha estado en mí. Mi último día, mi última noche, Cristo estuvo en mí. ¿O fui todo lo contrario a lo que Cristo es? Porque de eso depende salvación o condenación. Y el Evangelio, que es clásico. En aquel tiempo, uno del pueblo le preguntó a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él viene a hablar de cosas materiales. Jesús no habla de cosas materiales. ¿Quién me ha nombrado a mí juez entre ustedes? Eso no es mi asunto. Resuelvan eso entre ustedes mismos. Es básicamente lo que Jesús le quiere decir. Él le contestó, hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente, miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Guárdense de toda clase de apego, de apetito humano, para que puedan abrir el corazón a los apetitos del alma, o a las potencias del alma, mejor dicho. Y da un ejemplo en una parábola que como que medio la improvisó en ese mismo momento. Y habla de este hombre que simplemente le dijo al Señor, de un hombre que tenía riquezas. Hizo una gran cosecha. Y se dijo en su corazón, wow, tengo más cosecha que ningún año. Pero no tengo suficientes graneros.
¿Qué voy a hacer con tanta cosecha? Ya sé, derribaré estos graneros, construiré más grandes, yo los llenaré completamente y después me diré, tienes para siempre, ya no tienes que trabajar más. Acuéstate, duérmete, come, bebe, olvídate de lo demás. Palabra clave, necio, insensato. Hoy mismo te voy a pedir cuentas de tu vida. Hoy mismo te vas a morir. Tener es pecado, no es bendición de Dios. Tener almacenes para almacenar es pecado, no, es ser muy precavido. Almacenar está mal, no, eso está bueno, eso es necesario. ¿Qué almaceno? ¿Dónde lo almaceno? ¿Para qué lo almaceno? Ese es el problema. Si este hombre hubiera dicho, qué gran cosecha tengo, llamaré a la comunidad, repartiré el exceso, acumularé lo que yo necesito porque es ser precavido, daré en demasía al que tenga menos, invitaré a la gente a trabajar, les enseñaré mis métodos para que también alcancen este éxito, la cosa fuera completamente distinta. El problema es que el centro del universo era solamente él. Pensó solo en su bienestar, olvidó todos los demás y por ende las consecuencias. Saca cuenta de esto como ejemplo que doy casi siempre. Una noche de placer completa, un día siguiente de arrepentimiento, dolor, culpa, vergüenza. Ayer es un ayer que pasó. Este es el hoy que perdura. Y mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a prevalecer? ¿El placer pasajero o el dolor y el arrepentimiento? De eso depende salvación o condenación. Y así tienes que hacer el balance de toda tu vida, porque necio, hoy mismo te van a pedir cuentas de tu vida. Hoy mismo te puedes morir, es lo que dice ahí. Y hace una contraposición entre un necio y un hombre que cree en Dios. Mira entonces cómo termina el Evangelio. Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, necio, insensato, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amase riquezas para sí y no es rico ante Dios. Son las dos palabras que vas a contraponer. ¿Eres un necio o un rico ante Dios? Y olvídate de lo que eres. ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero vivir el resto de mi vida? ¿Como un necio o como un rico ante Dios? Cuando veas todas estas lecturas, y ojalá que de verdad las vuelvas a leer, las rebusques, te rebusques y te encuentres en ellas, cuando las leas, una sola cosa es importante. Según voy caminando mi vida ahora, ¿voy hacia la felicidad o hacia la desgracia? ¿Voy hacia la alegría o a la tristeza? ¿Voy a la vida o a la muerte? Lo más importante, ¿voy a la salvación o a la condenación? Examina, reflexiona, piensa y toma tu propia decisión. Al final, nadie te puede ayudar y nadie tiene que decirte lo que tú tienes que hacer. Te podemos apoyar, te podemos conducir, te podemos guiar, pero nadie puede decidir por ti. ¿Recuerdas el refrán, verdad? Podemos llevar el burro a la quebrada, pero no podemos hacer que beba. Eso le toca al burro. Es la idea de la vida. Podemos instruirte en todos los caminos, pero tú tienes que tomar tu última decisión. Si quieres ser feliz en este plano pasajeramente, síguele. Si quieres ser feliz en este plano y alcanzar la vida eterna, detente y empieza otra vez. Y entonces sí podemos decir que todo lo demás vendrá por añadidura.